Le invito a abrir su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 12. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendisteis de nosotros cómo os conviene y conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo quieres que yo viva? En este pasaje, en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12 en adelante, Pablo cambia de su instrucción acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, de la teoría del Evangelio, cómo Dios nos ha rescatado del mundo y de los ídolos para ser parte de su familia, cómo Él nos ha llamado para ser una comunidad de fe, de esperanza y amor. Pablo pasa de la enseñanza teológica de esta nueva vida en Cristo a la enseñanza práctica de cómo es que el Evangelio y la palabra de Dios impacta ahora nuestras vidas en nuestro caminar diario. Y hay áreas en nuestro caminar diario, antes de ver este pasaje, donde la voluntad de Dios a veces no es tan clara exactamente, porque hay partes de nuestras vidas que la Biblia realmente no habla de ellas específicamente. Por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que nosotros aprendamos a andar en bicicleta? Pues en su Biblia usted puede leer de tapa a tapa, nunca va a encontrar una bicicleta, ¿verdad? En la Biblia no hay bicicletas, en la Biblia no hay carros, en la Biblia no hay videojuegos, en la Biblia no hay cines, no hay películas. ¿Por qué no? Pues porque todavía no se habían inventado, ¿verdad? Hay burros, hay caballos, hay un montón de cosas de entretenimiento, hay fiestas. Los romanos tenían su coliseo romano y los gladiadores. Hay entretenimientos, pero no hay tele, no hay videojuegos. Cuando la Biblia no habla específicamente acerca de algo, hay principios en la palabra de Dios que nos ayudan a discernir cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que piense de la siguiente manera. Dios revela su persona, de su persona fluyen principios y de sus principios fluyen preceptos. Persona, principios, preceptos. Dios, a final de cuentas, es el estándar de justicia, de bondad. Le vamos a tener que dar cuenta a Él. Si usted conoce al Dios de la Biblia, usted conoce los atributos de Dios de la Biblia, usted se da cuenta que hay cosas que son contrarias a su voluntad, que aunque la Biblia específicamente no hable de ellas, usted las puede discernir. Persona, principios, justicia, santidad, amor, lealtad, bondad. Principios que nos ayudan a discernir, por ejemplo, el entretenimiento. ¿Será la voluntad de Dios que vayamos a ver películas? Bueno, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué clase de películas, no? ¿Qué van a comunicar dentro? ¿Cuál es el mensaje? Depende de qué tanto. Si usted se la pasa pegado a la tele todo el día y no trabaja, a lo mejor eso se ha convertido en un punto de tropiezo en su vida, ¿no? Esos son principios que ahora ya le ayudan a discernir. La Biblia dice, todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, no todo edifica. No me dejaré dominar de ninguna cosa. Nos sujetamos al Espíritu de Dios, no a cosas. Principios. Sin embargo, la Biblia tiene también preceptos, tiene mandamientos, tiene testimonios que son claros. Dios nos ha provisto de bastantes áreas en su palabra donde Dios nos revela su voluntad prescriptiva.
¿Qué significa eso? Aquí no hay duda. Donde la Biblia habla acerca de ciertas cosas, no hay vuelta de hoja. Dios nos dice lo que Dios quiere. Pero mi pregunta ahora es esta. Cuando Dios nos dice con toda claridad cuál es su voluntad, no solo para mi vida, sino su voluntad, punto. ¿Nos gusta su voluntad siempre? A veces no nos gusta, ¿verdad? A veces Dios nos dice su voluntad y le decimos, bueno, esa es tu voluntad, pero no para mi vida. Déjeme decirle algo. Dios ya tiene un plan y una voluntad. Ahora la pregunta no es tanto, Dios, ¿puedes hacer esa voluntad para mí? Sino más bien, Señor, ¿cómo puedo yo hacer tu voluntad? Cuando hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, no hablamos de que Dios se ajuste a nosotros, sino de nosotros ajustándonos a Él. En otras palabras, el propósito de nuestras vidas es agradarle a Él. Y en este pasaje Pablo nos va a hablar de dos áreas donde su voluntad es bien específica, donde no queda duda alguna lo que Dios quiere para nosotros en dos áreas que Pablo nos va a decir hoy. Ese es un tema un poquito sensible, un poquito delicado, pero la Biblia habla de ello, así que como iglesia vamos a hablar de lo que la Biblia habla, así que prepárese, porque eso es precisamente lo que nos hace ser una iglesia contra la corriente. El mundo en estas dos áreas te va a decir, tú vive así, pero Dios dice, no, no así, porque ese es el camino de destrucción. Vas a vivir contra la corriente de este mundo. Esas dos áreas tienen que ver con nuestra integridad sexual y tienen también que ver con nuestra integridad laboral, nuestros trabajos y ocupaciones, nuestros cuerpos y relaciones más personales y más íntimas. En estas dos áreas de nuestras vidas, la voluntad de Dios es clara y sin duda alguna, pero a veces su voluntad no nos gusta. Me da un ejemplo. Hace tiempo escuché una historia acerca de un capitán que llevaba su barco, iban a un puerto, iban en medio de la tormenta. Y en esa tormenta era difícil ver, estaba lloviendo, estaba el mar azotando de un lado, y aunque era un barco grande, pues era difícil ver. Había niebla y era difícil discernir a la distancia. Los instrumentos no estaban funcionando muy bien tampoco. Entonces el capitán estaba teniendo trabajo en llegar al puerto, y como era un puerto ocupado, pues tenía que tener mucho cuidado. Entonces allá a lo lejos el capitán ve una luz que se está acercando a ellos, y el capitán alarmado le dice a la persona en el radio, tienes que mandarle en este momento un mensaje a ese otro barco, diles que cambien su curso 10 grados hacia el norte. Les llaman, aquí el barco del capitán, que cambie su barco 10 grados hacia el norte. Cambio. Le contesta inmediatamente, usted cambie su barco 10 grados hacia el sur. El cuate molesto dice, no, ¿cómo? ¿Qué pasó? Mándele otro mensaje, dígale, aquí habla el capitán, yo soy el capitán de este barco, yo le ordeno que cambie su barco 10 grados hacia el sur, hacia el norte. Le responda, yo soy un marino de tercer clase, cambie su barco 10 grados hacia el sur. Yo soy un barco de guerra. Le contesta el otro, sí, pero yo soy el faro. Usted puede ser un barco de guerra. Usted puede ser un capitán, usted puede sabérselas de todas a todas, pero porque usted piense que la tiene todas juntas, por eso no significa que el faro va a cambiar su posición. Hay ciertas cosas que nos gusten o no son lo que son. Y cuando Dios habla su voluntad claramente en su palabra acerca de ciertas áreas de nuestras vidas, a lo mejor no nos gusta, pero es la verdad. Y como a veces decimos en español, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda a veces. Entonces, para algunos de nosotros, estos pasajes pueden ser un poquito incómodos, pero son necesarios. Cuando el doctor nos da medicina, no nos tomamos la medicina porque sepa muy buena, ¿verdad? Nos la tomamos porque es buena para nosotros. Es para sanarnos. Y hoy es una cucharada de medicina que Dios tiene para todos nosotros y para este mundo que nos necesita desesperadamente. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Vamos a ver el día de hoy que la voluntad directiva de Dios aparta a los creyentes, a los seguidores de Cristo, en dos áreas para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. La primera área es esta. Dios quiere apartarnos de la inmoralidad sexual del mundo. Mira lo que dice de nuevo Pablo ahí. Dice, versículo 1 de nuevo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Pablo habla a los creyentes como una persona, como un padre a sus hijos. Les pido, les ruego, pero es una exhortación, no es una sugerencia. Esta es una enseñanza firme de lo que nos conviene. Dice, os exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene.
conduciros. Es la enseñanza que Dios tiene para nosotros es, en esta área de nuestras vidas, nos conviene. Dios tiene nuestros mejores intereses en mente cuando nos dice esto. Nos conviene y es agradable a Dios. Dice, no solamente es bueno para ti, es bueno para ti porque le da gloria a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces lo que te va a decir no es negociable. Dice, abunde más y más. Vas a poder crecer en esta área. Estas áreas de las cuales nos va a hablar, nunca nos graduamos. Siempre hay luchas, siempre hay dificultades, pero podemos madurar y podemos aprender a reflejar el carácter de Cristo en nuestras luchas. Y Pablo comienza en el versículo 2, dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La enseñanza que Pablo va a presentar no es la opinión de Pablo, no es la opinión de los que se congregan en la iglesia, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo mismo. Dice versículo 3, aquí está la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Dice, pues la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Vuestra santificación. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para nosotros? En este pasaje específicamente, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros seamos santos. Santidad. ¿Santos? Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que alguien te acusó a ti de ser santo? Un santo, quién sabe qué, ¿verdad? Santos. ¿Qué es eso de santo? Yo crecí pensando que los santos eran esas imágenes de personas ultrapiadosas, ¿verdad? Una imagen a la que si le prendes una veladora te hace un favor. Era la mentalidad de los santos. Personas de espiritualidad que ya se murieron. No entendía bien eso de los santos. En la Biblia, santo, la palabra santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa apartado, separado para el uso exclusivo y servicio exclusivo de Dios. Cuando aplicado a Dios, la palabra santidad significa que Dios es diferente de toda la creación. Él es único, único en su perfección moral, único en su perfección de su propio ser, único, puro y perfecto, sin mancha, sin contaminación. Dios es excelente en toda manera. Dios es bueno y justo y santo. En Él no hay conflicto, en Él no hay oscuridad, Él es luz. Dios es excelente en toda manera. Pero este Dios que es excelente, este Dios que es puro, este Dios que es bueno, por su voluntad, por su misericordia, se ha extendido y ha llamado a ciertas personas a participar de la excelencia de su persona y carácter. Los ha santificado. Santificar significa apartar para el uso exclusivo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Dios es diferente y apartado de la maldad del mundo y todo lo que vemos alrededor. Pero Dios nos ha invitado a ser parte de su familia. Eso es lo que hace la iglesia, un llamado apartado del mundo para ser santos para Dios. Y Pablo nos dice, la voluntad de Dios para cada seguidor de Cristo, para cada creyente en Cristo Jesús, es que seamos santos. Lo cual significa que usted, simplemente por ser llamado para ser de Jesucristo, usted va a ser diferente al mundo. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo estamos en este mundo nadando contra la corriente. Santidad significa que usted sigue a Dios, no la corriente del mundo. Y Pablo dice, ¿cómo vamos a mostrar esta vida y este carácter santo? Un área en la cual este carácter separado para Dios nos impacta. Y dice específicamente, ¿que os apartéis de qué? Léalo porque nos hace bien. Está en el versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Fornicación. ¿Qué significa fornicación? Esta palabra fornicación viene del griego porneia. Es una palabra que se refiere a todo tipo de actividad sexual fuera del plan de Dios. En la Biblia, el único contexto para nuestra expresión sexual y para compartir nuestra sexualidad con alguien, el único contexto apropiado es el matrimonio. Toda relación sexual extramarital fuera del matrimonio, en la Biblia, es contraria a la voluntad de Dios. Cosas como qué, pastor, porque aquí en la iglesia, gracias a Dios, no luchamos con nada de esto, ¿verdad? Cosas como que fornicación
es cuando usted se acuesta con alguien con quien usted no esté casado, esté usted casado o no. Pero hay otros tipos de inmoralidad sexual más específicas. Por ejemplo, adulterio. Adulterio es cuando usted se acuesta, cuando no, cuando sí usted, ¿verdad? Espero que usted no. Pero si usted se acuesta con alguien que esa persona está casada, alguien que ya está casado o usted está casado y se acuesta con alguien más. Comete adulterio cuando usted rompe el pacto matrimonial. Si está casado, se acuesta con alguien que lo esté. No solamente usted contamina su cuerpo, sino usted destruye también un matrimonio. Adulterio. Pero hay más. Hay muchísimas más perversiones sexuales, porque todo lo que sale fuera de la voluntad de Dios del matrimonio es parte de esta inmoralidad sexual. ¿Qué cosas? Si usted va a 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 6 y capítulo 7, Pablo expande la enseñanza que nos da aquí. Cosas como en Romanos capítulo 1, la homosexualidad. La homosexualidad contraria al plan de Dios, porque el matrimonio en la Biblia es un hombre y una mujer en un pacto exclusivo que forman una nueva familia de unidad exclusiva, un hombre y una mujer, no hombre con hombre, no mujer con mujer, no hombre con muchas mujeres, es un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Es el plan de Dios en el matrimonio. Génesis 1, 2 y 3, el Señor Jesucristo habla de esto en Mateo capítulo 19. El divorcio por inmoralidad sexual, toda la expresión que rompe el plan de Dios, homosexualidad, el incesto, la bestialidad, la pedofilia, las violaciones, la prostitución, todo esto, hermanos, es parte de la perversión que este mundo ha puesto y que este mundo quiere normalizar. El mundo quiere que usted y yo no tengamos sensibilidad al plan de Dios y que veamos las cosas como eso es normal. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de los medios, lo va a hacer a través de la educación que nuestros hijos reciben en las escuelas, lo va a hacer a través de lo que sucede en la sociedad, lo va a hacer a través de las leyes. Cuando las naciones se apartan y se corrompen, se apartan de Dios, lo va a hacer de tal manera que puedan normalizarse las cosas. Me compartirle una cita. Joni Eareckson Tada dijo esto acerca del proceso para desensitarnos al pecado. Dijo ella, gradualmente lo inconcebible se vuelve tolerable, lo tolerable aceptable y lo aceptable se legaliza y se vuelve admirable. Primero, es inconcebible. ¿Cómo es posible que esto se iba a ver normal? Lo inconcebible se vuelve tolerable. Juntarse con alguien es la cosa más normal del mundo, ¿verdad? De hecho, hay personas que son jóvenes, que están universitarios o adolescentes, que cuando empiezan a vivir su vida, no te cases con fulano todavía. ¿Cómo sabes si va a funcionar? Primero vivan juntos. Y si las cosas más o menos van bien, después de un tiempo y se dan cuenta que son compatibles, ya se casan, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas precisamente al revés. No, estas personas no van a descubrir que son compatibles porque están iniciando su relación basados en deseos egoístas, no en un sacrificio y un pacto de fidelidad mutua. Pero no, pues nomás vivan juntos, ¿verdad? Que al cabo pagar los biles es más fácil. ¿Te sale más barato? No, cuidado. Estás endosando la factura del resto de tu vida. Lo que era impensable se vuelve tolerable. Gracias a Dios en la iglesia no luchamos con esto. ¿No? Mire, un estudio año pasado, un artículo muy interesante en The Gospel Coalition, tenía un artículo acerca de una encuesta que condujo el Pew Research Center. Pew Research Center es una organización que se encarga de conducir investigación estadística y demográfica de diferentes patrones sociales. Y descubrieron lo siguiente, dice, una nueva encuesta encuentra que la mayoría de los que se identifican a sí mismos como cristianos no les importa lo que Dios piensa acerca de su sexualidad. De acuerdo a una nueva encuesta de este centro de investigación, la mitad de los que se identifican a sí mismos como cristianos en América dicen que el sexo casual es algunas veces o siempre aceptable. 50%. Esta investigación ha definido el sexo casual como tener intimidad entre adultos que consienten y que no están comprometidos en una relación romántica. ¿Cómo le dicen en inglés? One night stand, ¿verdad? Nomás una noche. Y eso es todo.
Dice, los católicos eran los más probables en responder que estar de acuerdo con esta vista, 62% de ellos, aunque los protestantes en las tradiciones históricamente negras también dijeron esto, 56%. En los protestantes tradicionales, 54%. Y no tan lejos de ellos, 1 en cada 3 evangélicos, 36%, están de acuerdo con este punto de vista. ¿Qué significa esto? Que si esta mañana fuéramos 100 personas de aquí, 36 de nosotros diríamos algo así como esto: ay, pues es que la vista es muy natural, pues es que mira cómo Dios la ha bendecido o lo ha bendecido, ¿verdad? Cómo desperdiciar la creación de Dios. ¿A quién le dan pan que llore? 36%. Una mayoría de cristianos que se identifican a sí mismos como cristianos, 57% dicen que sexo entre adultos que no están casados en una relación comprometida es algunas veces o siempre aceptable. Siempre y cuando no te lastime y te ame, está bien. No ocupa uno casarse. Está bien, tú. Ahorita estás joven, disfrútalo. Un factor que afecta esta estadística es qué tan frecuentemente las personas asisten a la iglesia. Cuando uno asiste más frecuentemente, esto tiende a bajar. Pero escuche, dice, menos de 50, la mitad de los adultos que asisten a los servicios, por lo menos una vez por mes, dicen que el sexo entre adultos que consienten, que están comprometidos, está algunas veces aceptable o siempre aceptable, comparados con 3/4 de aquellos que asisten menos frecuentemente. ¿Qué significa esto? Que si usted va a la iglesia por lo menos de vez en cuando, lo que usted escucha cambia la manera en que usted piensa y actúa en cuanto a su sexualidad. Pero aún así, la mayoría de nosotros, aun cuando somos parte del cristianismo cultural, vivimos vidas desconectadas de la enseñanza bíblica. Muchos de nosotros, especialmente en nuestro trasfondo hispano, venimos de trasfondos donde hay tremenda inmoralidad sexual. Ya sea pornografía, ya sea abuso, ya sea múltiples parejas, ya sea promiscuidad. El sexo fuera del matrimonio es algo que se practica y a veces se promueve ampliamente. Muchas culturas toman esto de manera diferente. Cosas inapropiadas, por ejemplo, en México, el machismo, ¿verdad? Yo soy de México, yo crecí en México. Cuando crecen los muchachos, ya está grandecito, hasta lo toman como un asunto de honor cuando ya no es virgen, ¿verdad? Cuando ya tiene una, otra y otra. Juan Camané, dicen. Bíblicamente hablando, eso es contrario a la voluntad de Dios. El mundo te va a ofrecer todo tipo de maneras de vivir que son contrarias a su voluntad. Nuestros jóvenes hoy, en las escuelas, la presión que tienen sus amigos para encajar con el grupo de los que son cool. Mucho cuidado. Todo esto es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Ahí nos dice Dios. Versículo 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nosotros deberíamos ser una comunidad donde no somos conocidos como personas que comparten los valores sexuales del mundo. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? Ahí nos dice, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, no en un deseo desordenado e incontrolado. Concupiscencia es un deseo fuerte, no necesariamente malo, pero que si se sale de control puede ser destructivo. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 4 dice, cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor. Diferentes versiones traducen este pasaje de diferente manera. Pablo literalmente lo que está diciendo es que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Algunos intérpretes, como Reina Valera 60, traducen este pasaje, cada uno sepa tener su propia esposa, porque en otros pasajes esta palabra para vaso se traduce en el contexto de hablando del matrimonio de los esposos y esposas. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro nos dice que la mujer debe ser tratada como coheredera de la promesa y debemos tratarla como a un vaso más frágil. Pero vaso no solamente se aplica a la esposa, se aplica también al esposo. En otros contextos, no solamente en la Biblia, extrabíblicos, esta palabra se utiliza para nuestro cuerpo, para nosotros. El punto es, creo yo, que Pablo está diciendo aquí
es que hay una diferencia entre la manera en que el mundo y los creyentes viven su sexualidad. El mundo vive dirigido y guiado por sus deseos desenfrenados. El cristiano vive respetando su cuerpo como un depósito cuyo propósito es ser más que una cáscara. Si nosotros somos un vaso, ¿para qué sirve un vaso? Lo que le pone dentro, ¿verdad? Pregunta, ¿quién vive dentro del creyente? 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 7, Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo amplía la enseñanza de nuestra sexualidad como cristianos y nos dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, son el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Nuestros cuerpos y nuestra comunidad, nuestra fisicalidad, incluyendo nuestra sexualidad, son dadas por Dios para nosotros, para cumplir sus propósitos, para la gloria de Dios y para bendición. No son simplemente para la satisfacción de nuestros deseos egoístas. Tenemos un propósito más grande y más fuerte. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad del cristiano? Santidad. El mundo piensa que la sexualidad es simplemente para disfrutar el placer. Nada de malo con el placer que Dios ha hecho. Dios lo hizo para hacer no lo que buscamos, sino el resultado de hacer las cosas bien. Dios nos dio nuestra sexualidad desde Génesis 1, 2 y 3 para que a través de la unión de un hombre y una mujer, una familia pudiera ser formada. Dios pudiera darnos el regalo de ser copartícipes con Él en dar vida nueva. Pero no solamente eso. Dios nos la dio para reflejar la belleza de la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que en la intimidad del matrimonio, Dios y el hombre pudieran compartir la profundidad no solamente física, sino espiritual de ser copartícipes con Dios en sus planes de dar vida. Nuestra sexualidad, hermanos, la cultura hebrea en el Antiguo Testamento sabía que la bendición más grande de Dios, como vimos esta mañana a través de su bebé, es en la vida que damos cuando tenemos familia. ¿Y sabe qué es lo que Satanás quiere hacer? Quiere destruir los medios que Dios nos ha dado de dar vida. Dios quiere que su pueblo, la iglesia, seamos un pueblo donde cada uno de nosotros nos vemos con el respeto de vernos como personas hechas a imagen de Dios, no como una carnicería, donde cada uno de nosotros vamos a satisfacer nuestros deseos egoístas. Nuestras iglesias, hermanos, luchan con el respeto de cómo amarnos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Desde el principio que Cristo alcanzó a la iglesia, ha habido personas inmorales que quieren destruir la iglesia desde dentro. En Apocalipsis, si usted lee las cartas en Apocalipsis, hay una mujer en una de las iglesias, dice que se llama a sí misma una profetisa, pero es el espíritu de Jezabel que enseña a sus siervos a cometer fornicación, a comer de lo sacrificado a los ídolos y escudriñar lo que ellos dicen las profundidades de Satanás. ¿Sabe qué es lo que Jesús dice? Dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Dice, yo le he dado tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero ella no quiere. Y yo la voy a echar en cama y con ella y aflicción a todos los que con ella cometen fornicación. Voy a matar a sus hijos. Y todas las iglesias hablan que yo soy el que examina la mente y el corazón. Hermanos, Dios, este pasaje nos dice, es vengador cuando nos aprovechamos unos a otros en esta área de nuestras vidas. Muchas de estas cosas no simplemente suceden en nuestras relaciones, suceden en el secreto. Estamos viviendo en los Estados Unidos una pandemia de pornografía. Es una industria de millones de dólares, millones de personas esclavizadas en una fantasía destructiva que desde dentro no les permite ver el plan de Dios para sus vidas. Hermanos, Dios nos dice, esto no tiene parte en nosotros. Pero aquí están las buenas noticias. No importa las luchas que tú tengas en su área, Dios te llama a la santificación. Dios te llama a que le entregues sus luchas y le digas, Señor, perdóname, límpiame. Si tú has estado involucrado en estas prácticas o cometiendo alguna de estas prácticas, hoy es un día donde Dios quiere que ya no seas más esclavo de estos pecados, donde Dios quiere tomarte, limpiarte, perdonarte y darte una nueva oportunidad de vivir su plan. ¿Y cuál es su plan? Uno de dos. Si Dios te ha llamado al matrimonio, si tú no puedes estar solo porque tus deseos físicos y espirituales y emocionales son tan grandes que necesitas casarte, cásate. A lo mejor Dios tiene un esposo, una esposa para ti, pero haz las cosas bien, para la gloria de Dios y para la bendición tuya, cásate.
La otra opción es que a lo mejor Dios te ha llamado a ser soltero, como el apóstol Pablo. Si no sientes que te estás quemando, dice, tú puedes ser soltero. A lo mejor Dios te ha dado el don de continencia. Dios te ha llamado a una vida célibe, una vida donde puedas mantenerte en pureza, pero puedas dedicarte a la obra de Dios. Hay algunos de aquí que a lo mejor Dios nos ha llamado a eso. Tú tienes que discernir cuál es, pero lo que no es negociable es que tú vivas tu vida en santidad y en pureza. Paquetote, ¿verdad? Pero lo bueno es que esto no es todo, hermanos. Hay más. Dios nos dice que la segunda área donde Dios quiere santificarnos es en la toxicidad laboral. Mira lo que dice ahí el versículo 17. Versículo 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego, versículo 10. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, amaros unos a otros. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Algo que debe distinguirnos aquí es nuestra integridad sexual. Lo segundo es que también somos gente trabajadora, gente que le echa ganas en su labor. Algunas personas en Tesalónica aparentemente habían oído, bueno, Jesús viene pronto. ¿Sabes qué habían hecho? Bueno, si Jesús viene, pues yo aquí me voy a poner una hamaca bajo de una palmera. Ya no voy a trabajar. Aquí me voy a esperar que de todas maneras en la iglesia hay de comer. Ahí vamos a comer, hay despensa. Ahí vamos, yo dejo de trabajar. Hay que me dé el gobierno, porque Cristo ya viene. Algunos estaban dejando de trabajar. Y los paganos decían, mira estos, su fe, son mantenidos. Esta gente no tiene para los suyos. Yo eso no quiero. Pablo les dice, hermanos, sí, Cristo viene. De eso vamos a hablar la semana que viene. Cristo viene, pero mientras venga, asegúrate que Él que te encuentre trabajando fielmente. ¿Cómo es la vida que Dios nos ha llamado? Una vida donde nos amemos unos a otros. Una vida donde tengamos lo suficiente para nuestra familia y compartir con otros. No chismosos. Dice, ocúpense sus negocios. No se entremeta en lo que no le corresponde, es lo que Pablo quiere decir. Ocúpense sus negocios. Trabaje con sus manos para que tenga lo necesario. No necesiten nada de nadie. Ahora, no significa que no podemos servirnos unos a otros. Significa que usted no se convierta en una persona que, como decimos en México, se ha mantenido de alguien más. Dios nos ha llamado a ser de bendición. Y Dios promete bendecirnos para ser de bendición a otros, no para que nosotros estemos necesitados de alguien más. Ahora, ¿qué sucede si pierdo mi trabajo? ¿Qué sucede si la economía está dura? Hermanos, la iglesia es en el contexto donde tenemos que ayudarnos unos a otros. Pablo nos dijo que nos tenemos que amar unos a otros porque lo aprendimos de Dios. Tenemos que ayudarnos, pero hay una gran diferencia en una ayuda temporal a una expectativa permanente. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cada uno sepa que cuando este mundo ve a la iglesia, dos cosas que tienen que resaltar son estas. Primero, oye, esa gente vive su vida con pureza. Esa gente vive su vida con pureza moral y con integridad. Y segundo, esa gente vive su vida sin pereza, con pureza y sin pereza. Usted es chambeador y usted vive una vida pura. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. No se anda metiendo con quien no es su esposa, no anda de promiscuo con muchos. Si usted es un joven que está guardando su vida para quien valga la pena. Si usted ya está casado, respete a su esposo, respete a su esposa, porque el resto de la comunidad son nuestros hermanos y hermanas. Mi hermano, en la iglesia, por eso, aunque en México todo el mundo se saluda de beso, en la iglesia, mucho cuidado con el hermano que viene a saludar a la hermana de beso. Mucho cuidado, porque a lo mejor en ciertas culturas es lo más normal del mundo, pero algunas veces el contacto cercano puede prestarse a cosas inapropiadas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dios nos ha llamado a ser diferentes, andando en pureza y sin pereza. Entonces, terminando hoy. En la familia de Dios no hay lugar para la inmoralidad y para la pereza en la casa de Dios. Hoy es un día, hermanos, donde Dios quiere que limpiemos su templo, nuestras vidas, nuestra comunidad. Limpiemos el templo de Dios de la inmoralidad y de la negligencia, la pereza. Oremos.
Si el Señor el día de hoy le mostró algo en su corazón que necesita confesión o necesita atención, ahí en su lugar, antes de venir a la cena del Señor, póngase a cuentas con Dios. Si usted en lo secreto está haciendo cosas que no glorifican a Dios, no le honran a Él, hoy es el día en que Dios quiere que tú rompas esas cadenas. A lo mejor has estado en una relación inapropiada, a lo mejor has estado contemplando empezar una. Dios hoy te ha traído para que tú escuches su llamado a la santidad, apartarte para Él. Dios quiere guiarte, Dios quiere bendecirte. A lo mejor has estado viviendo en una relación donde, como la mujer en Juan 4, el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué te impide hacer las cosas bien? Si Dios te ha llamado a casarte, cásate, pero no vivas en fornicación. Tus hijos, si los tienes, necesitan el ejemplo de un matrimonio estable y fiel. Hoy es el día donde a lo mejor Dios quiere que tú vengas a Él y te arrepientas del pecado para recibir su bendición. Antes de venir a la cena, te voy a dar un minuto ahí en tu lugar para que ores. Vamos a cantar este canto si lo quieres cantar o simplemente escucharlo para que Dios nos ministre y vengamos a la mesa con corazones limpios a recibir su provisión.